Buenas noches, queridos amigos, esto es 8910, gracias por acompañarme. Vamos a tocar un tema en este programa especial. Hay mucho que ha acontecido en la Argentina en este último tiempo, pero eso lo iremos dilucidando sobre la marcha a partir de la semana que viene. Pero hoy vamos a dedicar un tema que tiene que ver con la energía. Recientemente se realizó en la ciudad de Buenos Aires un seminario donde se plantean los desafíos, oportunidades y riesgos en el futuro energético argentino. Eso lo estuvo esponsoreado por la Fundación del Consejo para el Proyecto Argentino, y el que invitó, participó, organizó es el director del Portal Energético, que ahora vamos a ver, Portal Energético Internacional, que también es el que ha hecho una gran convocatoria donde asistieron personalidades del mundo de la energía, como por ejemplo Emilio Apud, Eter Fandiño, Jaime Paisa, Luis Bertenasco, Antonio Cárdenas, Rosana de Giuseppe, Vanessa Rebelli, Carlos Badano, Erico Spinadel y Enrique Davoro, entre otros. Por supuesto estuvo el embajador Roberto García Moritán, Daniel Montamat, que también lo tuvimos aquí en TLV1, ¿no? Y con Emilia Apud en alguna oportunidad, y Horacio Fernández y Fernando Meiter. El organizador, el armador, el conocedor de este tema es el que vamos a compartir este programa, que es el caso del presidente del Portal Energético Internacional, presidente de la Fundación del Consejo para el Proyecto Argentino, y para mí un gusto presentar al licenciado en Ciencias Políticas y obviamente experto en todo este tema energético, Carlos Saga. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Carlos, se hizo este seminario. El seminario veo de que tuvo una gran importancia porque tocaron muchísimos temas, ¿no es cierto?, que tiene que ver desde la energía eólica, el petróleo, la energía, el carbón, gas, electricidad y, por supuesto, las energías renovables y nuclear. Sí. Fue amplísimo, creo que duró 3 días, ¿puede ser? 5 días. 5 días. Yo nunca estoy del todo preparado. Y quiero que me digas cuáles fueron más o menos las conclusiones de lo que se ha vivido en esto, y después vamos a ir un poco al pantallazo de qué nos deja el kirchnerismo. Sí, las conclusiones son, digamos, de distinta índole. Hay unas conclusiones que podría decirse de tipo macro, entre ellas, por ejemplo, el efecto que tienen las importaciones de energía, o dicho de otra manera, la pérdida de una de las grandes herencias negativas del kirchnerismo es la pérdida del autoabastecimiento energético en la Argentina. O sea, el kirchnerismo arranca en el país con un país autoabastecido, en condiciones de exportar energía a los países vecinos, y termina yéndose con un país tremendamente dependiente de las importaciones de energía, que nos generan una sangría de 14 a 15 mil millones de dólares por año, un mar de subsidios cruzados, donde nada representa lo que es, diciendo tarifas distorsionadas, en un sentido alto y en un sentido bajo, esto lo voy a explicar después. Y estos son, digamos, los saldos que impactan de una forma negativa. Es la causa por la que no hay dólares, es la causa por la que hay inflación, es la causa... Todo esto está realmente sustentado por este problema de la energía y por la política que se siguió hasta ahora. En otros sentidos, la conclusión mayor que se puede extraer es que, aparte de haber perdido ese autoabastecimiento, casi todo en energía está por hacerse. No se han hecho muchas cosas. Hemos visto mucha publicidad oficial, pero no está en relación a lo que tendría que haber sido. Claro. Es decir, crecer a nivel, en algún momento llamado de tasas chinas, implicaba tener un sistema energético que acompañara eso de una manera dinámica. Claro. Es decir, cuando dicen... nosotros construimos, dice el gobierno, por ejemplo, tantos megavatios en todo nuestro periodo, está hablando de 12 años. En 12 años, eso es lo que tendría que haber construido en 2 años, por ejemplo. Tenemos un atraso muy importante a ese nivel. Es decir, se terminaron algunas obras como Atucha 2, que también venían muy demoradas y no le faltaban tanto. Otras obras quedaron semiconcluidas, como la central de Río Turbio. Es una central de carbón en boca de pozo que
que tiene características muy especiales, que además no tiene carbón para funcionar. Ahora se viene a ver que se hizo una obra sin el combustible y ahora se genera otro negocio, que es hacerle un caño de gas para importar más gas, para proveerle gas, reformar la planta. Es decir, todo esto genera un panorama muy difícil. Y gran parte de la infraestructura que hemos revisado en todos los rubros tiene dificultades producto de una situación de largo alcance, donde están semi-abandonadas, maltratadas, poco invertidas. Es decir, todas las plantas, es decir, por ejemplo, en la termoeléctrica tenemos 6.000 megavatios permanentes que no funcionan, fuera de combate. Muchos de ellos necesitan inversiones fuertes para poder actuar. En la hidroeléctrica tenemos ya Yacyretá con potencia disminuida, con problemas en las máquinas, con vibraciones, con un montón de cosas. En la nuclear estábamos atrasados hasta que terminó Atucha 2, pero ahora se nos atrasó la extensión de la vida útil de embalse, que está con una demora ya de 2 años. Y como vemos, en todos lados. Y la parte de las no convencionales o renovables, que teníamos un compromiso internacional de llegar a un porcentaje al año 2020, hoy siguen siendo una muestra gratis dentro del sistema, o sea, representan cifras del 0,0 ya imposibles de medir, cuando nuestro potencial es realmente importante, en todo sentido. Contrariamente a eso, se ha hecho una apuesta fortísima por Vaca Muerta, por el petróleo, es el sector más subsidiado de la Argentina. En este momento somos el país que más subsidia a las empresas petroleras y a los hidrocarburos. Entonces, buena parte de los recursos que se hubieran podido implementar para llegar a una situación muy buena y nos deja con este saldo tan negativo, han sido consumidos en los últimos 2 o 3 años detrás del proyecto de Vaca Muerta. O sea, hemos jugado todas nuestras cartas, digamos, a una cosa de difícil concreción. Claro. Es decir, aparte costoso, peligroso. Es costoso, también, ¿no? Es peligroso y también es posible. Lo que pasa es que es posible después de un volumen de inversión y de un cambio tecnológico, de aprender los procesos, pues nosotros no tenemos mucha experiencia en el fracking y todo eso. Estados Unidos llega a ser hoy el boom del gas no convencional después de poner $300.000 millones. Claro. Es decir, nosotros no tenemos $300.000 millones para repetir ese fenómeno así como lo hizo Estados Unidos. Claro. Y si tuviéramos $300.000 millones, mucha de la gente que estuvo en el seminario puede decir, ¿por qué no hacemos una cosa mejor? Claro. Porque la Argentina tiene recursos que Estados Unidos no tiene. Esa es la realidad. O sea, nosotros hoy tenemos recursos propios para desarrollar que otros países ya no tienen. O sea, ¿tenemos capacidad, pregunto, petrolera? Porque si vemos el mapa de América del Sur, que es importante para tener una idea, vemos el mapa, vemos que Brasil, la mayoría de la explotación petrolera la consiguió en el mar, ¿no? Y tiene todas los sus últimos plantas, años, sí, porque prácticamente en el continente hay muy poco. Sí. Si el mar, y dejamos el mapita de América del Sur, si vemos el mar, que es una reserva petrolera enorme en Brasil, si eso se extiende hacia el sur, como dice Mario Cafiero y tantos otros, que nuestro mar argentino tiene una de las reservas también tan fuertes y tan poderosas como lo tiene Brasil, ¿por qué estamos invirtiendo y gastando tanta plata en el continente cuando en realidad está Inglaterra ya invirtiendo en el sur, en nuestro mar argentino? ¿Por qué no estamos nosotros también? Bueno, la pregunta tiene varias facetas. Una de ellas es, ¿quién sabe lo que hay en el mar? Es decir, cuando se dice con toda seguridad que en el mar argentino debe haber, es algo que debe ser comprobado científicamente. O sea, es posible. Yo no voy a decir que no, es posible. Existe la posibilidad, son cosas ya, inclusive con zonas determinadas ya estudiadas, donde se han mostrado indicios de hidrocarburos, pero nunca se hizo una perforación en nuestro mar. La otra cuestión es, en la parte convencional, es decir, el petróleo en tierra, donde nosotros estamos trabajando con yacimientos que tienen 100 años. O sea, el problema de la Argentina en hidrocarburos es el envejecimiento de sus yacimientos. Claro. Siempre operamos sobre los mismos yacimientos, siempre sobre las mismas cuencas. Hemos ido siempre a donde ya sabíamos que estaba. Bueno, no hicimos lo que hacen otros países, que se internan en su territorio buscando nuevas zonas, nuevas áreas, haciendo exploración. Nuestro déficit interno es de exploración. ¿Eso no lo había hecho PF antes, las privatizaciones? No. Y que gracias a la
seguimos siempre sobre las mismas zonas, explotando los mismos yacimientos, y bueno, estos yacimientos, que se llaman ahora maduros, empiezan un proceso de decaimiento en su capacidad productiva, que es lo que estamos viviendo en este momento. Revertir eso se puede momentáneamente, con cierto tipo de tecnología, aumentar la producción de ese yacimiento. Pero seguimos vaciando esa cuenca, que es la única, son 5 cuencas sobre las 24. En esas 5 cuencas trabajamos, en el resto no. Entonces lo que Argentina tendría que hacer, por lógica, es internarse más en su territorio, buscar nuevos recursos, nuevos yacimientos, nuevas fuentes de producción, que seguramente sí deben existir, porque la República Argentina tiene el 8º territorio del mundo. O sea, después de China, Rusia, los países de la India, los países grandes, y Brasil, viene la Argentina número 8. Y se sabe que nuestro territorio tiene muchas capacidades dormidas, por decirlo así, que no han sido explotadas ni mucho menos. El negocio del shale, que apareció como un gran boom, fue porque los norteamericanos dijeron que había shale. No fue porque nosotros descubrimos que había shale. Eso se dijo en la Agencia Internacional de Energía de los Estados Unidos y todo el mundo salió corriendo a explotar eso, porque se lo dijo otro, no porque lo buscamos nosotros. Hay recursos en el convencional. Ahora, ¿por qué no empezamos por el mar? Es una buena pregunta, pero en realidad el petróleo en tierra es más barato, sale más fácil y tiene costos menores de explotación. Entonces siempre se va por la vía del menor costo de explotación a la vía del mayor costo de explotación. El petróleo en el mar es más caro. Se puede decir que no es tan caro como el shale, pero ahí anda. Esa es la razón, por ejemplo, porque mencionaba recién a Brasil. Brasil no pudo poner en marcha sus presal. Toda la zona de Brasil se llama, es decir, el petróleo está en un estrato presalino. Entonces le llaman todo el presal de Brasil, que es toda la cuenca de Santos y todo esto. Brasil necesitaba 270.000 millones de dólares para poner en marcha eso. Desde que el petróleo internacionalmente bajó, no hay compañías que quieran ir al mar cuando por estos valores puede ir a la tierra, o debe ir a la tierra. Ayer Shell descartó las perforaciones en el Ártico, que también son muy caras. Y las tenía ya con yacimiento descubierto y todo. Pero decidió no perforar porque el costo del barril que va a extraer de ahí no le compensa. Es más caro que el que lo va a vender. O sea, este es el fenómeno. El petróleo, en definitiva, el otro tema que surgió en el seminario, que es muy importante, y esa es la cuestión de cambio climático, el uso de los hidrocarburos en forma intensiva, todo esto va a tender a cambiar en el mundo, no en la Argentina, en el mundo, porque esto no puede seguir así. Pues si sigue así, en 50 años estamos calcinados. Es decir, esta es la realidad técnica. Entonces el petróleo no se va a terminar porque se va a acabar el petróleo, se va a terminar porque nuevas tecnologías van a ir a reemplazarlo. Claro. Y en relación al gas, viste que tenemos graves problemas en el gas. A mí me gusta pasar, nada más que para un pequeño videito, seguramente los primeros 30, 40 segundos, de Cristina Kirchner, donde plantea una panacea sobre el gas en relación al gas y la energía, ¿no? Pero esto fue en el año 2013, hace apenas 2 años. Pero no ha variado mucho en los últimos 2. A ver si podemos ver el videito de Cristina. Estamos ante un emprendimiento, el más grande nacional en materia hidroeléctrica, que va a significar agregarle a la matriz hidroeléctrica un 10% más de capacidad y a la matriz en general energética del país un 4,7% más. Hoy estamos endeudándonos, porque obviamente quien nos financia nos lo va a cobrar, no lo va a hacer gratis, pero estamos endeudándonos para generar 1.740 megavatios de energía absolutamente renovable, limpia, y lo que es importante, remarcar, constante durante todo el año, este crecimiento inédito en la República Argentina en esta década, que es el crecimiento económico más importante de los últimos 200 años, cada vez demanda mayor energía. No solamente por el crecimiento industrial, sino también por el aumento del consumo, la movilidad social ascendente, la cantidad de argentinos que antes no tenían cosas para enchufar, como digo yo, y ahora enchufan heladeras, lavarropas, secarropas. Bueno, como vemos, ahora tenemos la suerte de que pueden enchufar lavarropas, porque antes nunca pudieron enchufar un lavarropa en la heladera, la gente vivía de la pesca y de la casa. Los últimos 200 años. ¿Sí? Pero esta es la Presidente o es una imitadora que está haciendo un chiste.
porque en realidad ¿no? dijo varias cosas que en principio demuestran que no conoce muy bien la obra que estaba anunciando. Primero, que no tiene la potencia que ella dice, porque es una represa que depende de deshielos y tiene un ciclo de muy bajo aprovechamiento. Es decir, esa potencia máxima es la potencia instalada, no la potencia que va a dar la represa. O sea, yo puedo poner una cantidad de máquinas enormes, pero si el río necesita que se deshiele en la cordillera y me viene agua durante un 20% del año, toda esa potencia enorme que yo puse ahí la tengo nada más que un 20%. No tengo esa potencia todo el día y todo el tiempo como dijo ahí. Eso para empezar. El segundo punto es que en el orden de las prioridades, en la planificación energética, esas represas estaban casi últimas. Justamente porque no tenían suficiente potencia permanente fija y porque además le falta un componente esencial a todo el proyecto, que es la línea de transmisión. O sea, estas represas se están programando sin la línea de transmisión que permita transportar lo que genere en algún lado. Por el momento es eso. El tercer punto, bueno, es que había otros emprendimientos hidroeléctricos con financiamiento asegurado y mucho más importantes, como Garabí u otras, aumentar la potencia de Yacyretá. Todas esas cosas se podían hacer con inversiones mucho menores y no se hicieron. Que esas sí tienen línea de transmisión, sí tienen mercado de consumo, está todo ahí, armado, claro. Está la infraestructura, todo totalmente determinado. No hay que hacer un nuevo lago ni una nueva cosa, nada. Ahí básicamente es un negocio armado en función de determinadas prioridades. ¿Cuánto, es decir, inversión se realizó o se está realizando para estas represas que creo que todavía no están ni construidas? No, las represas no se empezaron todavía, no. Lo que se está haciendo es expropiar las tierras que había comprado Lázaro Báez en su momento. Claro, se compran a sí mismos. El que sabe dónde ponen la represa, por norma general... ¿Cuánto compraron las tierras ahí? Es casi regalado porque es semidesértico, pero parece que se va a pagar a otro valor. Ah, claro. De lo que le habrá comprado. Al valor potencial de los proyectos que dijo que tenía, etcétera. Es una expropiación que se hace sobre esa base. Es un negocio redondo. Ahora, los chinos, ¿qué están haciendo con esto? Los chinos con esto están vendiendo cosas. O sea, China no es una sociedad de beneficencia. Hay mucha gente que se confunde con ese tema. Los chinos en realidad están intentando colocar sus turbinas y demás. Yo he tenido contacto con gente de proclive al proyecto y al gobierno, que viendo las características que tenía la obra y demás, siendo empresas de ingeniería nacionales y vinculadas al poder político, se presentaron ahí a los chinos y dijeron, miren, aquí estamos nosotros, que somos amigos del gobierno, queremos hacer la ingeniería, y los chinos dijeron, no, ingeniería nada. ¿Cómo no vamos a poder hacer? No está previsto, nosotros vendemos la ingeniería, nosotros vendemos las máquinas, lo único que hacen ustedes son las albañilerías, las obras civiles. O sea, el papel argentino es un papel muy desdibujado en todo esto. Es más, ni siquiera empresas nacionales como Pescarmona pueden hacer las turbinas. No están adjudicadas a Pescarmona. Es más, las represas del río Santa Cruz en algún momento las había ganado Pescarmona y se las quitaron. O sea, le quitamos a una empresa nacional para darle a una empresa extranjera. Esto es lo que ha ocurrido. Claro. Es la realidad más pura de esto, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando nosotros decimos, se planteó en el seminario, replantear, revisar los acuerdos con China en materia nuclear y demás, porque hay que ver si a nosotros realmente ese tipo de reactor casi totalmente importado nos conviene, o podamos aprovechar nuestras capacidades, que son muy buenas, para hacer las próximas centrales nosotros mismos, como hizo la India. Decime, en el sur, sí, tal cual, en el sur pareciera como que se están haciendo grandes inversiones, o por lo menos lo dicen, o por lo menos está como destinado el dinero. Estás diciendo que han comprado tierras, pero ¿hay algo, proyecto real que esté produciendo o esté por producir después de toda esta inversión? No, está la carbonera de Río Turbio en Boca de Pozo que mencionamos antes, pero está inconclusa, no puede producir nada. Se inauguró 4 veces, claro, porque, digamos, algunos votos debe producir, claro, pero electricidad no. Es lo único. Pero electricidad ya que no. Pero en Río Turbio hay muchos problemas, no es ese el único tema. En Río Turbio hay un yacimiento, hay una empresa que antiguamente se llamaba Yacimientos Carboníferos Fiscales, sí, tiene unas 3.000 personas, creo yo, una cosa por el estilo, que ganan altos salarios como si fueran petroleros, pero no producen nada.
Incluso alguien me... como la compañía aérea que tuvimos, LAPSA. Es prácticamente un caso similar, porque desde que ocurrió el famoso accidente en la mina, se hizo toda una política laboral, de fomento, de un montón de cosas. Yo no es que estoy objetando que esa gente no tenga que vivir dignamente, ni mucho menos, pero lo que está visto es que hay que producir para poder ganar, y que no puede ser que haya una empresa de esa magnitud, que tiene un presupuesto tan grande y que gasta tanto en salario, que incluso tiene un premio por productividad anual muy importante, por una productividad que está basada en no cometer errores, no está basada en producir cantidades de carbón. Y ahora que hay una central, se viene a saber que ni siquiera el carbón que necesita esa única unidad está en condiciones de ser producido por Río Turbio. Y te puedo decir más, las centrales que funcionan con carbón en la Argentina, que hay 2 o 3, una está en San Nicolás, que es de AES, en San Nicolás, estas centrales traen el carbón de Colombia. No hay carbón argentino. Nosotros estamos en una situación de dependencia. Es decir, es extraordinario cómo hemos pasado de una autodeterminación a la dependencia. Nosotros importamos el uranio de Australia, el carbón de Colombia, el gas de Qatar, el petróleo de Venezuela. Es decir, yo no sé qué más podemos importar. Bueno, el gas de Bolivia, ¿no? Bueno, el gas de Bolivia, sí, pero ya lo importábamos antes y lo habíamos dejado de importar cuando tuvimos nuestro propio desarrollo. El gas de Bolivia, dentro de todo, no es el más caro, y está más accesible porque teníamos la infraestructura en ese momento ya preparada para eso. Pero hay otras cosas que no. Es decir, ahora puede ser que importemos gas de Chile, pero no gas chileno, sino gas regasificado, comprado en forma licuada en Chile y transportada a la Argentina por el mismo caño que antes mandábamos nosotros a Chile. Ahora vamos a recibir gas que Chile, con sobreprecio obviamente. No, y ese es el tema que me gustaría tratar después, el tema de los sobreprecios. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a volver enseguida, vamos a hablar de los sobreprecios y qué parte de la Argentina produce energía para los argentinos que este verano la van a necesitar, tanto sea en energía eléctrica como lo que fuera, y en el próximo invierno, porque el invierno que hablaba Usogaray en aquella época hay que pasarlo por 10 años más. Volvemos enseguida con Carlos Saga y seguimos hablando de este tema de energía. Seguimos aquí en 8910 con Carlos Saga, presidente de la Fundación Consejo para el Proyecto Argentino. Carlos, estamos hablando un poquito en el bloque anterior de estos sobreprecios, ¿no? Con todo este tema de la energía, ya lo vemos en la compra de tierras o emprendimientos más inmobiliarios que energéticos, digamos. Y yo diría que sí, en cierta forma sí. Claro. Y ahora en este otro tema, en el precio del gas, precio del petróleo,
todo lo que está alterándose en el mundo, ¿en qué nos afecta? No, a nosotros nos afecta en dos sentidos. Primero, porque el precio del petróleo internacional bajó y nosotros estamos subsidiando a las compañías petroleras con un 100% de lo que vale el barril. Pero al margen de eso, estamos haciendo una política de altos costos, con muchos sobreprecios. Por ejemplo, para cubrir los picos de electricidad, la demanda de electricidad, cuando tiene picos, se utilizan motores. Esos motores, hoy desparramados por todo el país por ENARSA, equivalen al doble de la capacidad nuclear instalada. En este momento al doble. Y cuestan más o menos unas 20 veces más caros que generar con cualquier otro sistema. Todo esto ha hecho que el valor de la energía que paga la tarifa sea apenas una fracción de lo que es ese costo inflado por todas estas cosas. Es decir, y cuando se habla de que ajustar las tarifas, como pasó con el gas en estos días y otras cosas, en realidad no se toma en cuenta que el origen de esa brecha, que sea la amplitud de esa brecha, está marcada por el hecho de los sobreprecios. Si nosotros no tuviéramos sobreprecios, es probable que hubiese una brecha, pero no de esa magnitud en la que estamos viviendo ahora. Eso nos afecta a todos, porque la vida de hoy está teñida por esos costos. Es decir, la industria tiene que funcionar a base de costos energéticos más caros que otros. Entonces su competitividad pierde posiciones en el mundo, los productos internos son más caros, genera más inflación. Hay un montón de elementos en el que el sobreprecio de todo este sistema que se ha ido armando de a poquito, además de ser importado, que nos cuesta en divisas, además de eso, está gravitando en toda la capacidad que tiene la economía para recuperarse, para crecer. O sea, cuando hoy estamos hablando de una recesión, ¿qué pasaría si no hubiera esa recesión? ¿Cómo respondería el sistema energético frente a una demanda acelerada? No podría responder, no habría forma. Y si lo haría otra vez con costos altísimos. Entonces, una industria que se recupera sufre el drenaje de un costo que no puede afrontar. Es decir, le estamos poniendo palos al desarrollo argentino en lugar de promoverlo. Es exactamente al revés. Ese es el fenómeno del sobreprecio que se ve en todas las cosas. Nosotros compramos más caro el gas que traemos licuado, compramos más caro el petróleo que traemos de Venezuela, que además de ser más caro es de baja calidad. Como es de baja calidad, daña los componentes de las usinas. Entonces las usinas sufren daño. Cuando sufren daños hay que poner plata para arreglarlas, que lo volvemos a hacer con sobreprecios. Entonces es un ciclo que no se termina nunca y donde la realidad es que tenemos cada vez menos energía y más costos. Menos energías y más costos. Este fenómeno es en sí mismo la peor herencia que deja este proceso al próximo gobierno, porque va a tener que lidiar con la insuficiencia y con el alto costo. Las dos cosas al mismo tiempo, porque lidiar con la insuficiencia, pero a precio barato, hay como una especie de manejo político. No, aparte la gente no se queja si es barato. No se queja mucho y dice, bueno, la luz, pero no pago tanto. Pero no pago tanto. O puedo seguir utilizando las máquinas de coser de mi empresa o las que sea, no sé, la actividad que se les ocurra a cualquiera. En este caso es al revés, porque yo te corto y te obligo a ir al sistema más costoso que hay, donde tu competitividad cae al piso, y entonces no se pueden cumplir los contratos de exportación, se genera todo un ciclo negativo. Ahora hemos visto en los últimos años, especialmente en los últimos 10 años, de este gobierno, porque este gobierno es el que se ha pasado subsidiando, donde recibimos nosotros la factura de gas, luz, etcétera, donde decía subsidio del Estado, y te hacía una comparativa en un sector de la boleta, donde lo que costaría en Uruguay, en Brasil, en Chile, etcétera, y en la provincia de Buenos Aires, o en el interior del país. Entonces, como para demostrar a los porteños que el Estado te está subsidiando a alto costo de... ¿Cómo puede ser que exista un subsidio y que distorsione los precios tan altos y que al mismo tiempo, de repente, de un día para otro, dice no va a haber más subsidio, que te mandan un aumento del 1000 por 1000? Y bueno, porque lo que hay que asumir en realidad es que la Argentina es un país que está quebrado. Todo esto está hecho de una manera donde no está clara la situación. Eso es para confundir a toda la gente. Y si yo quiero durar hasta diciembre y entregarle el gobierno a otro, tengo que llegar de pie y con una imagen de que las cosas no están tan mal, de modo que el próximo va a ser el culpable de todos los males que puedan haber. Cuando destape la olla y se sepa, lo van a tratar de inculpar de toda esa situación, pero esta situación está hoy aquí. Es decir, ¿cuántos dólares tiene el Banco Central?
Nunca sabemos. Bueno, no se sabe. Se habla de 33.000 millones, de los cuales 10.000 millones son de los chinos, en yenes, Sí. más en diferentes monedas que tampoco están acá, están afuera. Muy bien, ya, hagamos hagamos la resta. Plata hay que trabajar. Hagamos la resta. El año que viene va a haber que pagar una factura de gas y de petróleo y de electricidad por 14.000 millones de dólares. Y además va a haber que pagar 20.000 millones de dólares de deuda externa. Y además va a haber que subsidiar el consumo de la gente, que hoy representa el 80% de nuestra balanza comercial. El subsidio se lleva el 80% de nuestra balanza comercial. Entonces, estás hablando de subsidio, estás hablando en todos los en todos los rubros es el 80% de todo. Y el 20% del presupuesto nacional está dedicado a subsidios nada más energéticos. Es decir, ¿qué se podría hacer con todo eso? Y si uno mira lo que se podría hacer con todo eso, además de solucionar el problema energético, todavía quedaría mucho dinero, pero mucho dinero, para resolver todos los problemas sociales y económicos. Lo que pasa es que está empleada de esta forma y es como una especie de cepo a la economía argentina. Yo soy un convencido, y ahí seguramente voy a disentir con un montón de los que estuvieron en el seminario, porque yo no hablé sobre el tema ahí, pero tengo una... más de coordinador que otra cosa. Claro, y de promotor del debate, claro, en cierta forma, ¿no? Pero lo que a mí me queda claro es que esto no es un hecho casual. No es posible que un país con las riquezas que tiene naturales la Argentina, con el potencial que tiene, y cuando hablo del potencial humano no me refiero a la forma en que hablan los políticos, sino a las cosas que yo conozco, es decir, conozco a nuestros científicos de la Comisión de Energía Atómica, conozco la capacidad que tenemos de trabajar en temas difíciles, como fue ahora con el satélite ARSAT, del que está legítimamente orgulloso el país. Todas esas cosas las conocemos, y tenemos los recursos naturales, tenemos la gente, tenemos todo esto, y hemos pasado en 10 años de ser un país no solo autoabastecido, sino que ganaba a razón de 7, 8, 10 mil millones de dólares por año, a uno que pierde 14.000. O sea, hay que restarle los 10 que ganábamos más los 14.000. O sea, es un agujero anual de 24.000 millones. Esto no puede ser fruto de la coincidencia o del azar. Esto no es posible que sea así. No, me responde más a la idea de que la Argentina es un país de reserva dentro del orden mundial, donde hay que guardarlo para cuando falten las cosas en otras partes. Y lo mismo ha pasado con nuestras exportaciones de alimentos. Es decir, ¿cómo puede ser un país con la capacidad de alimentar 400 millones de habitantes que esté con gente hambrienta, muriéndose en el Chaco, en el norte? O que se reduzcan las cabezas de ganado. O que se reduzcan a la mínima expresión. Todo esto junto no puede ser fruto de la torpeza. Claro. Me parece a mí que hay algo más. Es decir, hemos seguido una línea de trabajo y la hemos mantenido, así, más allá de que hay corrupción y que los funcionarios como Jaime se han enriquecido arruinando el país y todas esas cosas. Ese es un tema que nos queda claro y que sabemos que existe, pero no la inteligencia que está detrás de esto. Es decir, esta es la realidad. Estamos viendo que hay un proceso de rebaje de nuestras capacidades argentinas. Lo veo por ahí al doctor Abel Albino, el presidente de CONIN, tratando de que los niños reciban un mínimo, una alimentación por lo menos para que no tengan un cerebro deteriorado. Y cuando él maneja las estadísticas y todo esto, nos está mostrando una Argentina que cambió. Es decir, esto no era así antes. Cuando hablamos de proyecto nacional, tenemos que ver hacia dónde vamos. Es decir, en este caso, evidentemente la ruta es hacia la destrucción de nuestras capacidades. No tenemos una ruta de construir, de generar riqueza, de hacer, y tenemos todo para eso. Ahora, ¿por qué crees que, qué es lo que está pasando en nuestra clase política? ¿Qué son cipayos, son entreguitas? ¿Trabajan para la destrucción de la Argentina? No, la clase ¿Cuál política, es el fin? Vos dijiste es preservar la Argentina, sí, ¿no es cierto?, limpia y que no toquen. Más o menos como Julio González cuando decía, los de afuera quieren el territorio limpio de gente, limpio de... Y en cierta forma está en esas condiciones, pero yo no voy a ir al tema en esos términos. Yo creo que la clase política también sufre el deterioro de la degradación cultural del país. Es decir, la clase política no sale de un repollo. La clase política sale de la sociedad deteriorada que nosotros hemos llegado a tener en este momento. Entonces no responden
con una visión a 20 años. Alguno que otro sí, pues no, Sí, no sí, generalicemos tampoco. Pero será uno que Es decir, otro que moscas tampoco blancas, está de los de arriba, ¿no? está, claro, no somos moscas blancas, ¿no? Dentro del sistema, pero hay otros segmentos que dicen, bueno, nosotros solos no podemos, nosotros tenemos que recurrir al mundo, y el mundo nos dice que la única forma en que nos van a escuchar o dar dinero o financiar o demás bajo ciertas condiciones, si cumplimos estas condiciones lo vamos a lograr, y eso es mentira. Y puedo contar una anécdota sobre ese tema sin mencionar mucho a las personas que no las quiero involucrar en sus errores. A nosotros nos gusta involucrarlos, No, para que se sepa, ¿no? Pero a veces hay gente que comete errores, pero no son maliciosos. Claro. Entonces, sí, achacárselos. Intencionales, Hace claro. unos años atrás, cuando estaba gobernando la Alianza, ¿no? Yo veo el contrato del blindaje en ese momento. Entonces, el blindaje era la salvación de la Alianza. Así lo creían ellos. Yo leí el contrato, hoja por hoja, me tomé el trabajo de leer el contrato, ¿no? Y descubrí una cantidad de cláusulas que eran de absoluto imposible cumplimiento para la Argentina. O sea, nosotros no estábamos en condiciones materiales de cumplir eso. Sin ese cumplimiento se disparaban otra cantidad de cláusulas que dejaban todo en agua de borrajas. O sea, se refinanciaba la deuda vieja, pero en realidad el famoso aporte externo para el desarrollo del país nunca se iba a poder cumplir porque nosotros no dábamos el pie a esas 4 o 5 condiciones fundamentales. Cuando vi eso, yo me fui a ver a un alto funcionario del gobierno, ¿no? El alto funcionario del gobierno, ese al que no voy a nombrar ahora, saca un puro, me trata de invitar a mí con un puro, yo no fumo, ¿no? Me trata de invitar con un puro y me dice, no, ahora ya está todo solucionado, tenemos el blindaje, ¿no? Y ya está, ahora el país se puede poner a trabajar porque están los recursos económicos, tenemos para financiar todos los proyectos y demás. Yo miré el puro que él me daba y le pregunto en broma, le digo, ¿este puro es de tabaco o de alguna otra cosa? Porque acá están hablando fantasía. ¿Ustedes leyeron bien todas las cláusulas del contrato? Y me contesta el alto funcionario, no, esa la leyó el ministro de Economía. A nosotros nos informaron que estaba todo arreglado y que ya está y que va a venir la plata. Le digo, no, esto va a terminar con una insuficiencia financiera y va a explotar todo. Pasaron 3 o 4 meses, vino Cavallo, el corralito, la explosión, lo que todos nosotros sabemos, porque la Argentina no pudo hacerse con el dinero que le habían prometido. Entonces, ese dinero iba a servir de respaldo para devolver los depósitos en su momento. Como nunca vino, terminamos donde terminamos. Es decir, expropiando a nuestros propios ciudadanos desde el gobierno. Es decir, fugándose por lo menos las divisas que tenían las grandes eso es lo que empresas. ocurrió. Y lo mismo ocurre hoy con la clase política y con los proyectos energéticos. ¿Por qué nosotros subsidiamos el petróleo y subsidiamos los hidrocarburos cuando el mundo está dejando de hacer eso? A Obama se le planteó el mismo tema hace unos meses atrás, porque el gas bajó tanto que muchas empresas de gas empezaron a fundir en Estados Unidos. Entonces hubo una presión política de las petroleras sobre el gobierno norteamericano a decir, mire, presidente, usted tiene que hacer algo para que suba el gas, porque si no sube el gas, nosotros nos vamos a fundir. Y la respuesta de Obama, prefiero que se fundan ustedes y no los ciudadanos. O armemos una guerrita en algún lugar de producción de gas para que suba solo. Sin embargo, no ocurrió ese punto. Eso no ocurrió. Qué raro, ¿no? Porque en la Argentina, en cuanto a las compañías le vinieron a plantear al gobierno que en estas condiciones salió un subsidio y fueron pedidos por los gobernadores, presionados porque si no cobraban las regalías no pagaban los salarios. Es decir, ¿qué pasa? Es decir, está pasando algo. ¿Por qué no tienen una visión más amplia? Es decir, tienen todo, son soberanos. O sea, hoy la soberanía hidrocarburífera está en manos de las provincias. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires tiene carbón y no lo explota? ¿Por qué la provincia de Buenos Aires tiene petróleo y no lo explota? ¿Por qué la provincia de Buenos Aires es la principal consumidora de energía e importa toda la energía de otras provincias o de la nación? Por lo menos con tanta riqueza energética que tiene, ¿cómo Buenos puede Aires, haber pobreza en la provincia? Pero en la provincia compra toda la energía a otros. No tiene una entidad que produzca energía. Y si pasaron 12 años, desde el 2001 hasta más de 12, ya vamos 12 años de este gobierno, que sí, del 2003 hasta ahora, y sin embargo no se gestó una cosa así. Toda la costa de la provincia de Buenos Aires, íntegra, desde
digamos, aproximadamente donde comienza el municipio urbano de la costa hasta Bahía Blanca, toda esa zona tiene vientos perfectos y los parques no aparecen. Algo pasa. De eso te quería preguntar, Sí. porque el viaje del Santo Padre a Estados Unidos, Sí. y yo uno de los temas claves que tocó tenía que ver con el medio ambiente. Y hay un mambo con el medio ambiente, lo acabés de plantear muy claramente. En 50 años esto puede estallar. Y en relación a eso, ¿cómo ves las energías alternativas o renovables? Las energías renovables, por lo que nosotros vimos en el seminario, tienen mejores costos ahora que nunca. Hay dos clases de energías, una que no es renovable y otra que sí. La nuclear no produce gases de efecto invernadero y también tienen un rol importante porque trabaja en base, o sea, es energía constante, potente todo el tiempo. Y las energías renovables que son más intermitentes, que están buscando soluciones, y algunas han encontrado, para evitar esas intermitencias dentro de lo que es una red eléctrica, porque hoy tenemos, pongamos, 3.000 megavatios eólicos y se para el viento, eso produce en la red un bajón repentino de la producción y bueno, eso debe ser compensado con otro tipo de maquinarias o con acumulación, que ahora se usa muchísimo. Tipo pila. Sí, hay sistemas de acumulación. Es decir, las renovables bajaron de costo y están competitivas con los hidrocarburos, porque los hidrocarburos hay que analizar el costo desde que sale del pozo hasta que llega a ser un combustible utilizable. Cuando nosotros utilizamos nada más que el análisis, el gas que va en una planta y lo evaluamos a nivel del gas y no vemos todo el efecto que hubo antes, o sea, estamos contando la mitad del proceso. Entonces, bueno, así el gas puede resultar altamente competitivo. Ahora, si contáramos todo el proceso, ¿cómo le obligamos a hacer a los nucleares y a otros? Contáramos todo el proceso, veríamos que el gas no es tan barato. Es bastante caro en general como combustible. Sí es más barato el eólico, obviamente. El solar, por ejemplo. El solar es caro en cuanto al proceso de instalación, pero resulta muy barato porque es cero el valor del combustible. Y son plantas de una duración muy larga, o sea, tienen una vida útil muy prolongada, o sea, son por muchos años, mientras que una planta eléctrica, termoeléctrica común, a los 20 o 30 años prácticamente hay que hacerla de nuevo, porque son motores que trabajan a muchas revoluciones y hay que estar manteniéndolos de esa forma. O sea, cada 30 años, digamos, la planta tiene que ser renovada. Esta es la realidad. ¿Cuáles son los puntos principales de la Argentina donde proveen, que están en buenas condiciones para proveer energía, y cuáles son los peores? Y en realidad está todo un poco deteriorado. No hay excelencias muy notorias, salvo, qué sé yo, ahora tenemos una planta nuclear nueva, que es Atocha 2, que tampoco produce la totalidad de la potencia que tendría que dar, porque es una planta vieja que estuvo parada, es decir, no está dando los niveles correctos. Seguramente cuando Embalse haga la extensión de la vida útil va a tener. Hay algunas plantas muy chiquititas de tipo eólicas, que son muy eficientes, no son las más eficientes del mundo, porque nosotros tenemos una tecnología un poquito más atrasada de lo que son las europeas, pero hay proyectos que podrían mejorar eso. En el campo solar el problema sigue siendo el costo y que paguen la energía. Nuestro déficit mayor en este momento es institucional. Si uno quiere hacer una planta de energía, usted le va a decir, bueno, venga, ponga la planta, cómo es el proyecto, por ahí lo aprueban y todo lo demás. Pero como Camesa se erigió en el principal contratista, es el que paga las cuentas de cada generador y de cada productor, por ejemplo, de electricidad, y no paga, sino que paga pedacitos o paga fracciones y acumula deuda. El problema que hay es que la recuperación de todas esas plantas se vuelve casi imposible. Y muchos proyectos empiezan y se paran. Hay dos proyectos eólicos que lo llaman el cementerio de las aspas, porque está todo desarmado en el piso, esperando una oportunidad económica mejor para poder montarlos. Es decir, estos fenómenos afectan mucho la capacidad de instalación. Y después tenemos que en materia de petróleo, con reglas más claras y sin tanto subsidio, podríamos obtener petróleo convencional muy normalmente. O sea, la Argentina, lo que pasa es que estuvo durante un periodo muy largo con tarifas demasiado bajas para el productor. Yo escribí un artículo que decía, el único gas que no queremos es el gas argentino.
¿Y por qué? Porque al gas argentino le pagábamos $2 en ese momento y al gas importado ya le estábamos dando 18. ¿Por qué a un señor que nos vende gas de afuera le pagamos 18 y a uno que lo produce en el país le damos nada más que $2? Y así nos mantuvimos durante muchos años. Entonces el resultado es que las compañías que eran concesionarias de estos yacimientos decidieron no invertir nada. O sea, lo que estaba hecho quedó, pero no hubo un desarrollo adicional. Bueno, todo esto está pendiente de hacerse. Y con una buena política se puede empezar a hacer. Y yo calculo que en un plazo de un gobierno la situación debería estar estabilizada. Decime, cuando hablas de eso, lo hilo un poco a esta fundación del Consejo para el Proyecto Argentino. ¿Qué es? ¿Solamente una fundación relacionada a un proyecto argentino pura y exclusivamente energético o tenés una visión global? Tiene una preponderancia energética, aunque hemos dedicado bastante a los temas institucionales, como cuando hicimos el trabajo sobre la maldición argentina, a todo el mecanismo de distorsión de las reglas, de las leyes que nos rigen, por las que elegimos, inclusive, bueno, está en juego a partir de lo que pasó en Tucumán y todo lo que se decía en ese libro hace 3 años atrás, es la misma cosa que ocurrió después, ¿no? Hemos dedicado tiempo a esas cosas y estamos impulsando otros frentes, pero es real que el frente energético es nuestro principal motor, por el hecho de que nacimos dentro del sector en cierta forma, o con gente del sector, para ser más exacto, y seguimos siendo parte de esa política energética, o queremos construir parte de esa política energética para que las cosas se ordenen y puedan funcionar en forma autonómica, que es más importante. Nosotros tenemos que volver a la autonomía energética. Y es más, estoy convencido de que podemos hacer una industria de la energía en el país. Porque cuando hablamos de altos salarios y de buenos empleos, por ejemplo, las no convencionales son una de las fuentes que en Europa y Estados Unidos han generado más cantidad de empleos mejor remunerados que existen. La nuclear, cuando está bien trabajada y tiene muchos ingenieros y muchos físicos y hay que formar muchos profesionales calificados, son de las industrias que mejores salarios pagan y que más cantidad de gente califican. Es decir, no es lo mismo un albañil que está construyendo un edificio de propiedad horizontal que un albañil que está trabajando en la terminación de una central nuclear. Todo lo que esa persona adquiere como conocimiento, después lo vuelca a todo lo que hace. Es difícil que alguien se olvide cómo trabajar bien. Es muy fácil que alguien se olvide cómo trabajar. Decime, Carlos, no te digo ser positivo, pero ¿ves alguna puertita, alguna luz al final del camino con esta clase política y con la Argentina como está yendo, o por lo menos como los candidatos? Yo en estas cosas voy a decir una frase que quizás suene asombrosa en mi boca, por decirlo así, ¿no? Porque es una frase de Eva Perón, ¿no? Cuando se discutía sobre la política sindical, dijo: o con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes. La Argentina no tiene opción. Es decir, si nosotros no corregimos ahora, vamos a ir a un conflicto interno. Y esto es así. Es así. Ahora sí soy el licenciado en ciencia política que lo dice. Porque estamos llevando esto a través de la delincuencia, del narcotráfico y de todos elementos que son explosivos en una sociedad. Y nuestra sociedad ya no puede tener esos márgenes. No podemos pensar que 1,5 millones de chicos no hayan estudiado ni trabajado, y que cuando se le hace una encuesta no hayan estudiado ni trabajado, ni hayan visto a su padre ni a su abuelo trabajar. Es decir, estamos al borde de una situación crítica. Entonces, esta es la oportunidad histórica, no hay otra oportunidad histórica. Si nosotros continuamos por este camino, seguro vamos a ir a un conflicto. Y el conflicto, yo no sé, no me lo imagino un conflicto como los que pasan en Medio Oriente o cosas por el estilo, sino un conflicto de argentinos contra argentinos por desintegración, por derechos y demás. Hay que mirar muchas cosas que van pasando en el interior y que no se registran en los diarios de la capital. Carlitos, te agradezco muchísimo por haber estado aquí. Bueno, seguramente te tendremos nuevamente, porque estos temas siempre son, y aparte hay mucho para hablar. A lo mejor la próxima vez podemos empezar a hablar de que se comenzó esta obra, se hizo tal cosa, al fin un plan de exploración, al fin no, un plan de exploración petrolera, al fin dejamos de importar uranio. Eso sería quizás el deseo con que me despido del programa, ¿no? La próxima vez ojalá estemos hablando de que nos pusimos a hacer los deberes bien, como para que la Argentina tenga un futuro como se merece.
Todos rezamos para eso. Muchísimas gracias, Carlos. Muy amable. Gracias a vos. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Simplemente como reflexión, lo dijo muy claramente Carlos, esto tiene que ver con una clase política que tenga ganas de que la Argentina despegue y tomar las cosas seriamente. Hacer un proceso que no sea en rebaje, sino que sea en ascendente. Y ese ascendente requiere dedicación, requiere con moral, requiere seriedad, requiere... Es decir, porque en todo este proceso muere mucha gente. Con todo este proceso se desintegra una sociedad, sufre un país que tiene todos los elementos para ser una gran potencia. La famosa, la Argentina potencia, que siempre se hablaron, es tal cual, tiene todas las características para hacerlo, pero lamentablemente, como contaba ese chiste, que a Dios le da a la Argentina tantas cosas, pero para compensar con los países que no tenían todas las riquezas que teníamos nosotros, ¡pum!, puso el argentino. Y con eso creo que es lo que nos está empujando a esta terrible decadencia, depresión y de autodestrucción. Otra de las cosas que planteaba, que es tan importante, es el amor a la patria, ¿no? Que vemos en nuestros políticos que no lo tienen. Vemos que nos mienten, que nos engañan, que dicen esto bárbaro simplemente porque quieren llegar al poder. Ninguno responde a lo que tiene que responder. Todos responden a intereses que no son los intereses argentinos. Por eso es tan importante el proyecto, ¿no es cierto?, argentino que está planteando acá tan claramente Carlos Saga en relación a la energía. Y después el tema de soberanía. En 1994 se sanciona la Constitución argentina, la reforma, en la cual se entrega a las provincias la soberanía de sus riquezas, que antes pertenecía a la nación y que a través de la Constitución las provincias son, llamémoslas, autónomas. De repente hay provincias ricas y hay provincias pobres, ¿no? Pero las provincias ricas tienen una enormidad de pobreza. Que uno dice, ¿cómo puede ser provincias petroleras que estén con pobreza? O provincias que tienen riquezas minerales, o riquezas hidrocarburíficas, o riquezas de lo que fuera, y ves una proporción enorme de la población con un índice de pobreza que es paupérrima, que es terrible. Entonces dice, o esto es la corrupción, que sin duda lo es, o también ¿cómo puede ser que una provincia tenga que sentarse a negociar con una gran corporación, llámela Exxon, o grandes corporaciones petroleras, cuya facturación es 3 veces la facturación de un país? ¿Cómo esa provincia puede sentarse a negociar sobre un pozo petrolero, sobre un tema energético, cuando está en desventaja económica? Por eso es tan importante que un país sea la negociadora en general de temas energéticos o de lo que fuera, que cederle a las provincias la autonomía de poder negociar si quiere negociar, porque siempre está en inferioridad de condiciones. Eso es lo que nos ha dejado como herencia también esa Constitución del 94, que las provincias, a través de un sistema de corrupción que vive el país y de desintegración generalizada, se suma a que no saben manejar la pobreza como no se sabe manejar el país. Y eso es donde la clase política debe tomar una nueva iniciativa, un curso, no sé, que haya una aprobación interna, a ver si los argentinos podemos aprobar o no por elección, sino si sabe o no manejar el país, si nos va o no beneficiar. Porque toda esta quimera que es apostar a un tipo que en 4 años va a hacer cualquier cosa y que mañana, por 4 años podemos estar peor y otros 4 años venimos con una ilusión que vamos a estar peor que antes, realmente es parte del camino hacia la desaparición. Y creo que no nos merecemos como argentinos estos, y nos merecemos ser más rígidos, más estrictos como ciudadanos. No dejarnos atropellar, ni dejarnos que nos embauquen, porque no lo merecemos, porque el país no lo merece, porque tenemos riquezas y que es increíble que haya un país donde la mitad de la población esté bajo el índice de pobreza y donde nos mientan tanto. Todos nos mienten, absolutamente todos, no importa de qué clase, ni de qué partido, ni de qué sector. Entonces hay que poner el punto final y hay que tratar de buscar otras alternativas. Pero empezamos por casa, como dicen, ¿no? Empecemos por nosotros. Si nosotros nos corregimos, exigimos al resto corregir. Si no, no nos quejemos. Si le gusta este programa, me gusta, distribúyalo a través de YouTube, suscríbase y por supuesto no deje de colaborar
con tantos que han colaborado con el canal desinteresadamente y que agradecemos enormemente todas las donaciones que han llegado. Desde ya, los que quieran continuar pueden hacerlo, nos da este ímpetu a seguir y ayudar a que llevar a todos no solo otra visión de la cosa como la pensamos, sino también una alternativa, ¿no? Algo diferente. Llevarle a ustedes algo que es tan importante, toda la verdad. Los espero aquí en 8, 9, 10 la semana que viene. Gracias por acompañarnos.